Y las rectas secantes van a ser aquellas rectas que sí se van a llegar a chocar en algún punto. Eso sí, si tomamos en cuenta las rectas perpendiculares también son una secante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque chocan. Solo que a diferencia, estas perpendiculares se van a llamar solo si tienen 90 grados. Entonces, las demás que van a chocar, que los ángulos que están acá van a ser distintos a estos 90 grados, van a ser rectas secantes, ¿verdad? Y si se dan cuenta acá, nuestro sistema óseo, pues puede ser la representación de rectas secantes. Por ejemplo, acá, miren, si se dan cuenta acá en esta intersección de acá, miren, aquí tenemos, miren, podría seguir. Y esta, miren, sigue de acá. Entonces, este punto de acá, miren, es la secante de las articulaciones que nosotros tenemos. Por ejemplo, acá, miren, hay otras intersecciones. Y aquí une dos líneas, miren. O sea, no necesariamente se prolonga, pero veamos la orientación, miren. Tenemos un punto de unión a esas dos rectas. No importa si se prolongan o no. Miren, por ejemplo, acá tenemos una unión. Si proyectamos esto, si sigue, miren, estas rectas son secantes, vean. Hay ángulos que se forman acá. Ahora bien, ¿cuál es el punto o la característica de estas rectas? Entonces, estas rectas que están acá van a tener ciertas características. Entonces, esas características nos van a servir para poder identificar. Vamos a colocar acá entonces las características, porque entonces dependiendo del tipo de recta que nosotros tengamos, vamos a tener los ángulos que se van a construir. Entonces, por favor, los que puedan abrir GeoGebra, me hacen favor de abrir y tratar de dibujar esto que les tengo proyectado acá. Y los que no tengan GeoGebra, pues únicamente con una regla, solo que tomemos en cuenta lo siguiente. Para estas rectas que tenemos acá, miren, las que les voy a marcar, la característica que tienen que tener, ay, disculpen, miren, es de que son paralelas. En este caso, vean, estas que están acá, que les estoy colocando aquí, miren, estas son paralelas. ¿Qué quiere decir paralelas? De que las vamos a unir, las vamos a proyectar y que independientemente se prolonguen hacia el infinito, jamás se van a llegar a chocar, porque esta medida que van a tener acá, miren, entre esta separación, sí va a llegar a mantenerse. Tal el caso de las que tenemos acá, miren, estas de acá no llegan a mantener su medida, vean, van variando. Por ejemplo, la abertura de acá es mayor que la abertura que está del lado derecho, ¿sí? Entonces, revisemos lo siguiente. Y regresando a nuestro pizarrón, vamos a pasar acá. Entonces, dentro de las características de las rectas, vamos a tener las siguientes, las siguientes imágenes. Estas imágenes las extraje del libro, la página 186, para ser más exactos. Entonces, en la página 186 ustedes van a encontrar algo similar a lo que yo les voy a proyectar ahorita. Si se dan cuenta, Camil, este caso que tenemos acá arriba es similar al que tengo en particular, es este de acá. Y el caso que tengo aquí abajo, miren, es el particular que tenemos acá. El punto es el siguiente. Vean pues. Miren, si se dan cuenta es lo siguiente. Si se dan cuenta, acá están numerados los ángulos. Vean, el ángulo 1 con el ángulo 2, o sea, este ángulo con este de acá, son suplementarios. Ay, disculpe.
Acá está correcto. Acá está, miren, chicos. Entonces, miren, pues. Este ángulo que está acá, miren, el 1 es suplementario al 2 y se le llama suplementario. ¿Por qué? Porque entonces, si sumamos el ángulo 1 más el 2, me tiene que dar 180 grados. ¿Sí? Aquí estoy tomando no como numeral, sino como referencia, que el ángulo 1 más el ángulo 2 van a ser 180 grados. Y otra referencia que vamos a tener es la siguiente, que el ángulo 1 va a ser igual al ángulo 3. En otras palabras, estos van a ser opuestos. Miren, pues, este ángulo que está acá es opuesto a este de acá, ¿no? Entonces quiere decir de que la suma del 3 más 4, miren, se dan cuenta, hace un ángulo lleno. Entonces podemos decir de que también son suplementarios. Decimos de que 3 más 4 sería igual también a los 180 grados. Estamos hablando de ángulos, no cantidades. Entiendan esto de acá. Son ángulos, no cantidades. Entonces lo mismo pasaría con las rectas de abajo. Miren, quiere decir de que este 6, si le sumamos el valor del ángulo 5, también nos van a dar esos mismos 180 grados. También 180 grados. Y lo mismo va a ocurrir con el 7 y el 8, ¿verdad? Que van a dar esos 180 grados. ¿Sí? Otra de las características principales es de que también el 5, vean, es opuesto al 7 y el 6 también es opuesto al 8. ¿Sí? Esas hablamos de características generales. Ahora bien, ¿qué pasa con las paralelas? Con las paralelas, en este caso, miren, vamos a tener de que todos estos ángulos, los únicos que van a ser iguales, va a ser el 1 y el 3, obviamente, los opuestos, el 2 y el 4 va a ser igual también, por lo tanto el 6 y el 8 también van a ser iguales, ¿sí? ¿Vean? Este 6 y el 8 van a ser iguales, este 7 y 5 van a ser iguales, ¿verdad? O sea, van a ser iguales en opuestos, con las rectas que no son paralelas, y tomo una recta que corta a ellas dos. Otra de las características, cuando dentro de estos ángulos que están acá, miren, ninguno de ellos es igual a 90 grados, quiere decir de que estas van a ser oblicuas, ¿sí? Son rectas oblicuas. ¿Y por qué van a ser oblicuas? Porque van a intersectar y que no van a formar ángulo 90 grados. O sea, esto de acá, miren, oblicua. Porque ¿qué pasa con las secantes que forman 90 grados? Son perpendiculares. Entonces tenemos acá perpendiculares y aquí tenemos secantes que son oblicuas. Perpendiculares y oblicuas son dos rectas secantes. Recuerden eso. Las rectas perpendiculares y rectas oblicuas son rectas secantes. Pero ¿cuál es la diferencia entre una y otra? Que en las perpendiculares van a formar ángulos de 90 grados y en las oblicuas no van a ser ángulos de 90 grados. ¿Qué es lo que tenemos acá? Ahora, dentro de las características de cortar a dos rectas paralelas, en esto sí es algo muy importante. Miren que se den cuenta de lo siguiente. Porque entonces, este ángulo 1 que está acá, obviamente, es el opuesto al 3. Y vamos a saber que son iguales, ¿verdad? Que 1 es igual a 3, el valor del ángulo. Pero como son paralelas, podemos generalizar también que el 5 va a ser igual al 7. Entonces, el valor del ángulo 1 va a ser igual al valor del ángulo 3, por lo tanto va a ser igual al valor del ángulo 5 y por lo tanto va a ser igual al valor del ángulo 7. Lo mismo pasaría con el 2 entonces, miren. El 2 es igual al 4. Y como son rectas paralelas, vamos a asumir entonces que este 6 va a ser igual al 8. Y también son suplementarios. El 2 es suplementario con el 1. ¿Por qué? Porque la suma de esos dos forman 180 grados, como el 3 también lo es del 4, que a su vez van a formar ángulos de 180 grados. ¿Sí? En fin, todo esto lo vamos a tener que utilizar entonces para poder resolver lo que es la actividad del día de hoy. Y la actividad del día de hoy va a consistir en resolver lo que es la página 187. Para los que ya se pudieron dar cuenta de esa página en específico.
tenemos acá, miren. Si se dan cuenta, acá tenemos un ejemplo de lo que les mencionaba en lo de acá, miren, de que qué ángulos son iguales a qué ángulos. Acá nos damos cuenta rápidamente que estas son rectas paralelas, miren. Y aquí tenemos el valor de X y aquí tenemos el valor de 100. Y la pregunta es, ¿cuánto vale X? Obviamente, son paralelas. Miren, estas son paralelas. Entonces, si son paralelas, obedecemos a este principio que nos dice acá, que este ángulo es igual a este de acá, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos asumir ahí? Podemos asumir entonces, disculpen por acá. Entonces, podemos asumir de manera general entonces que X en efecto ¿a cuánto es igual? A 100 grados. ¿Y por qué es igual a 100 grados? Por la característica de esas rectas. Miren, chicos, muy importante. Ahora revisemos este de acá, miren. Tenemos este ángulo que es de 98 grados y queremos averiguar el valor de Y y el valor de X. Otra de las cosas que me doy cuenta acá, miren, dense cuenta que estas dos rectas son paralelas. Esta es paralela, ¿verdad? Esta es paralela a esta. Entonces vamos a asumir que este ángulo que está acá, este que vamos a averiguar acá, es el X también que está aquí, miren, o sea, es el mismo. ¿Por qué asumimos eso? Por el principio paralelismo, el que está definido acá, miren. Entonces, ¿cuánto será el valor de ese ángulo de X? Ahora bien, analicemos lo siguiente. Recordemos que habíamos dicho que los ángulos eran suplementarios. Quiere decir de que este ángulo que está acá, este de 98 grados, si le sumamos el desconocido, ¿cuánto tiene que dar? 180 grados. Solo que en particular a este, miren, acá tenemos Y. Pero recordemos que las variables lo podemos colocar como nosotros queramos. Entonces lo vamos a colocar en Y para que ustedes no se hagan bolas, ¿verdad? Entonces tendría, aunque aquí está en X, miren, aquí aparece como Y. Pero está haciendo una, en este caso, miren, el libro está haciendo más confusiones, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos colocando dos ángulos, ¿ven? ¿Sí? Pero entonces vamos a definir rápidamente que al momento de averiguar esa medida de esos ángulos, vean, Y, este Y, miren, al momento de sumar Y más 98, obviamente tenemos un ángulo llano, un ángulo de 180 grados. Entonces, por ese principio es de que se iguala esto a 180 grados. Entonces, al momento de despejar esa variable, nos quedaría que este Y, ¿sí?, es igual a 82 grados. Pongan atención. Pero como este Y es opuesto a este de acá, aquí arriba también van a ver 82 grados. Y como según el principio que habíamos generalizado acá, de que este valor que tenemos acá de 82 grados, entonces va a ser igual a este X que también tenemos aquí, que es de 82 grados. Acá está, miren, 82 grados. Entonces, ¿la tarea en qué va a consistir? Pues la tarea va a consistir en que usted va a resolver dependiendo que se le pida. Miren, miren aquí tenemos. Encuentre los valores de X y R. Estas dos, este símbolo que está aquí me está indicando que son paralelas. ¿Sí? Eso me está indicando. Y ese me está diciendo que es secante. ¿Y qué es secante? Pues obviamente que van a chocar y que va a cumplir con esas características nada más, ¿verdad? R1 y R2 son paralelas. ¿Sí? Este está más sencillo. ¿Por qué? Porque ya sabemos de que son rectas. Entonces, si son rectas paralelas, ¿en qué me tengo que basar? En este principio que tenemos aquí. ¿Ya? O sea, va a depender que me estén pidiendo. Y por último tendríamos el inciso 2, donde nos dice que tenemos que determinar, colocar si es verdadero o falso. Y obviamente escribir la justificación. Dice, toda secante es oblicua. Verdadero. ¿Por qué es verdad? Por esto y esto y esto. Falso. ¿Por qué es falso? Por esto y esto y esto. ¿Y dónde vamos a encontrar eso? Pues en la lectura sugerida de nuestro libro. Y por último tenemos, observa el diagrama y colorea. Cada pareja de ángulos indica el color en el círculo. ¿Sí? Eso es lo correspondiente a eso.
Cada pareja dice, vamos a pintar entonces. Tenemos acá pintar. Pinto este de acá, busco su pareja. En este caso son oblicuas, miren, aquí sí ya va a tener que presentar este principio que está acá. Miren. Entonces, no sé si hay alguna duda por el momento, chicos. ¿Dudas? No, profe, todo está Bueno, claro. entonces proyectamos nuestra cámara rápidamente. Y recuérdense que esta tarea, o sea, ahorita les voy a proyectar qué tareas ya tienen que tener ya realizadas. Bueno, entonces observen en la pantalla. Hasta hoy tiene que estar hecho hasta la página 185. Perdón, 189, que es lo que quedó para el día de hoy. Miren. Perdón, es 187, chicos, disculpen. Es 187. Entonces tiene que estar realizada la 173, 175, 185, que correspondía a la semana 1, y a partir de la semana 2 estamos 187. Quiere decir de que todo esto ya tiene que estar hecho. Recuérdense que si no quieren acumular trabajo, háganlo de una vez ahorita. Entonces no sé si hay alguna duda por el momento. Si no, damos por finalizada la sesión del día de hoy y nos vemos el día de mañana. ¿No hay ninguna duda? Bueno, chicos, entonces se cuidan bastante. Que tengan un buen día y una buena tarde y hasta el día de mañana será.